Señor segundo Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros, puede hacer el uso de la palabra para su respectiva sustentación. Muchas gracias, señor presidente. Señoras congresistas, señores congresistas, señores de la prensa, muy buenos días. Conforme a lo estipulado en la Ley de Presupuesto, venimos ante esta comisión a presentar el informe sobre la ejecución presupuestal del año 2018 y el presupuesto institucional de apertura del año 2019 de los pliegos del Gobierno Nacional en relación a los servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, lo mismo respecto de los servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales, así como los servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional. ¿Qué comprenden estas partidas que conocemos comúnmente como de consultorías y publicidad? Como vemos, señor presidente, no voy a nombrar todas, pero cuando hablamos de consultorías para estudios técnicos, hablamos de estudios, de supervisiones, hablamos de auditorías, de diseños, de inspecciones y, por supuesto, también de asesorías legales. Cuando hablamos de publicidad, nos referimos, entre otros, está en la presentación, pero, presidente, voy a nombrar solamente algunos. Nos referimos a los servicios de impresión, encuadernación, empastado. Esto, señor presidente, hasta el año 2018 ha incluido al material educativo, ya no en este año. Incluye también la realización de congresos, simposios, conferencias, cursos, exposiciones. Creo que es importante, señor presidente, que demos algunos ejemplos. Nuevamente no me voy a detener a nombrar todos, pero algunos ejemplos para que podamos tener claro ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gastos en consultorías? Por ejemplo, a realizar un levantamiento topográfico o a las evaluaciones de investigaciones realizadas para el cierre de depósitos de relaves, también cuando se desarrolla, por ejemplo, un nuevo sistema de archivos. Esos son ejemplos de estudios técnicos. Estudios en general, por ejemplo, el servicio de análisis de muestras de la calidad de efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, como los PETARES, como se les conoce a nivel nacional, los estudios poblacionales, los estudios socioeconómicos, los estudios ecológicos. Cuando hablamos de supervisiones, algunos ejemplos de estas pueden ser, por ejemplo, vamos a hablar de este ejemplo quizá más de una vez, la supervisión de la administración de los bienes del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Es una supervisión importante que pasa como dentro del rubro del clasificador como una consultoría. Entre los proyectos, por ejemplo, la evaluación de fichas, perfiles, expedientes técnicos. Entre las investigaciones podemos mencionar, por ejemplo, el diagnóstico de evidencias de materiales peligrosos en las zonas priorizadas para el desarrollo en el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. Cuando se trata de auditorías y peritajes, hablamos de auditorías de informes financieros, de peritajes biométricos, como el que se hace para el proceso de emisión de los pasaportes electrónicos, por ejemplo. Más ejemplos de gastos en consultorías tienen que ver con los diseños. Por ejemplo, la elaboración de las guías metodológicas para la identificación, formulación y evaluación de los proyectos de inversión. Lo mismo respecto de la elaboración de planes de desarrollo urbano. Todos estos ejemplos de gastos en diseños son parte de lo que en el clasificador se conoce como el rubro de consultorías. Lo mismo en las inspecciones, señor presidente, y lo mismo en el caso de las asesorías legales. Entre las asesorías legales podemos mencionar, por ejemplo, la asesoría legal y defensa del Estado peruano en controversias con diversas empresas privadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Cuando hablamos de gastos en publicidad, también agrupamos, señor presidente, diferentes actividades que vale la pena mencionar. Nuevamente no me voy a detener en cada una de ellas, pero mencionaré apenas algunas. Por ejemplo, cuando hablamos de impresión, encuadernación, empastado, hablamos del diseño, diagramación e impresión de documentos y folletos. Como mencioné hace apenas unos minutos, comenzando mi exposición, hasta el año pasado, el 2018, los gastos en publicidad y de encuadernación específicamente incluían los materiales educativos, que ya no están incluidos este año. También estos gastos en publicidad incluyen difusión de imagen institucional del gobierno en medios de comunicación, como son periódicos, revistas, también radio y televisión, publicaciones de normas y avisos en el Diario Oficial del Peruano y servicios de divulgación, así como también la realización de congresos, simposios, conferencias, cursos o exposiciones. Todo esto, señor presidente,
entra en el clasificador dentro del rubro de publicidad. Pasamos ahora, con su venia, señor presidente, a hablar de la ejecución presupuestal de estos rubros que nos reúnen hoy, así como el presupuesto institucional de apertura del año presente, 2019. Consideramos que es importante, señor presidente, consideramos que es importante poner en contexto para información detallada de la ciudadanía, también aquí en la propia comisión, poner en contexto la evolución del presupuesto institucional modificado respecto de consultorías. Como podemos ver en este cuadro, que vamos desde el 2013 hasta el 2019, los gastos por consultorías no solamente están, señor presidente, en el promedio de los últimos años, sino que los gastos en consultorías que tenemos para este año son los más bajos de los últimos 4 años. Si se toma el 2016, el 2017, el 2018 y el 2019, los gastos de este año, decía, son los menores. También creo que vale la pena aclarar, señor presidente, que se ha hablado mucho coloquialmente de los 1.700 millones de soles que se gastan en consultorías. En este sentido, quiero recalcar no solamente que los de este año son los menores de los últimos 4, sino además que cuando decimos que hablamos de 1.700 millones, estamos hablando de los 3 niveles de gobierno. Es decir, estamos incluyendo al gobierno nacional, pero también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Como pueden ver en el cuadro, cuando excluimos y nos quedamos solamente con el gobierno nacional, hablamos de aproximadamente 500 millones de soles menos, es decir, de 1.200 millones, en este caso 1.214 millones. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos notar algo similar respecto de publicidad. Es decir, en este año claramente tenemos unos gastos menores en comparación con todos los años anteriores. Ahora, señor presidente, podrán notar en este cuadro que hay un declive extraordinariamente pronunciado. Eso se debe también, como acabo de mencionar hace un momento, al hecho de que desde este año los gastos en materiales educativos han dejado de estar en el clasificador de publicidad. Esa es la razón por la cual en este año el presupuesto institucional modificado asciende a 199 millones cuando hablamos de los 3 niveles de gobierno y a 126 millones cuando hablamos del gobierno nacional. Si pasamos, como corresponde a nuestra obligación el día de hoy, a la ejecución presupuestal del año 2018, vemos que en los 3 niveles de gobierno el presupuesto ejecutado del año anterior fue de 159.618 millones de soles. De estos, 100.000 millones y un poco más correspondieron al gobierno nacional, 31.000 millones aproximadamente a los gobiernos regionales y 27.000 y algo más a los gobiernos locales. ¿Cuánto de esto fue lo que se gastó en consultorías de personas jurídicas? Como vemos ahí, 613 millones en el año 2018. En consultorías, asesorías y similares, como en el caso anterior, pero para personas naturales, 463 millones. Todo esto sumado da un poco más de 1.000 millones de soles. 1.075 millones es lo que se ejecutó. Es quizá un dato interesante que tengamos en cuenta cuando vemos la parte izquierda del gráfico, señor presidente, que estamos hablando de menos del 1% del presupuesto ejecutado. Eso es lo que normalmente se dedica a consultorías, como vimos en los cuadros previos, y en este año ese gasto corresponde a una cantidad menor a la de los últimos 4 años, es importante remarcarlo. No dejemos de mencionar, antes de pasar a la otra lámina, que en lo que se trató de publicidad, el gasto fue de 338 millones, para un total entre consultorías para personas jurídicas, personas naturales y publicidad de 1.414 millones. En el caso del año 2019, si pasamos a la siguiente lámina, el presupuesto institucional de apertura, otra vez vemos en el gráfico de la izquierda, el presupuesto total es de 168.074 millones para la totalidad del gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Respecto de los 3 rubros que nos reúnen hoy, cuando se trata de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, el presupuesto asciende a 418 millones de soles, mientras que estos servicios, cuando se trata de personas naturales, ascienden a 454 millones de soles. El total de estas dos cantidades suman 871 millones, como vemos ahí, una vez más, señor presidente, y con mayor claridad todavía, por debajo del 1% respecto del presupuesto nacional.
Cuando sumamos los 126 millones que corresponden a publicidad, estamos hablando de un total de 997 millones, señor presidente. Permítame, por favor, pasar ahora a la ejecución presupuestal del 2018 y el presupuesto institucional de apertura de este año, desagregado por sectores, principalmente lo que compete, como conversamos antes de comenzar, a la PCM, y luego hablaremos también del Ministerio de Economía y Finanzas, que contamos con la presencia del señor ministro del sector. Como vemos aquí, aunque quizás sea un poco más difícil de ver, espero que lo tengan en sus presentaciones, aquí aparece el gasto desagregado de todos los sectores del Poder Ejecutivo. Cuando vemos esto, lo que primero llama la atención, señor presidente, es PCM. El sector Presidencia del Consejo de Ministros es el sector que tiene el presupuesto más grande, con un total de 367 millones de soles. Esto lo hemos venido explicando un poco en la primera parte de la presentación. En realidad es una visión bastante general. Como saben, alrededor de la PCM hay una cantidad de entidades que no son propiamente PCM, está junto con Devida, junto con la Dirección de Inteligencia, están todos los organismos supervisores, y cada uno de estos, especialmente los últimos, los organismos supervisores, tienen presupuestos específicos y elevados para lo que corresponde a consultorías, y luego explicaremos la naturaleza de estas consultorías. Señor presidente, como mencioné antes, por ejemplo, en el caso de Ocinermin, cuando vemos aquí en el desagregado la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos en lo que son consultorías a personas jurídicas 345 millones de soles. Sin embargo, solamente Ocinermin tiene 323 de estos 345 millones. El resto de todos los demás pliegos, los 22 pliegos, son 22 millones. Y eso incluye a la PCM, que está por debajo de los 11 millones, la propia PCM. Ahora, aprovecho para detallarlo un poco, aunque podemos conversarlo todavía con mayor detalle luego de las preguntas. ¿Por qué estas consultorías de Ocinermin son tan elevadas? Porque además de la supervisión de proyectos que tiene Ocinermin tiene la supervisión específica del cuidado de los activos del gasoducto surperuano. Un cuidado que supone la contratación de un servicio que pasa por consultoría y que es un monto muy elevado. Ahí pueden ver también el desagregado de los demás ministerios. Entonces, en el año 2018, el gasto total en consultorías, asesorías y similares alcanzó los 990 millones. Como decíamos, alrededor de un tercio o más de un tercio corresponde a PCM, pero en realidad corresponde, como acabo de aclarar, señor presidente, a todas estas entidades que están por debajo de la PCM y muy específicamente a los organismos supervisores. He mencionado el ejemplo, por ser bastante notorio, de Ocinermin. Si pasamos a la siguiente, vamos a notar, estamos hablando aquí, señor presidente, ya del presupuesto institucional de apertura del año 2019 de los diferentes sectores. Una vez más, llama la atención la presidencia del Consejo de Ministros, con un total de 191 millones cuando hablamos de consultorías, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Sin embargo, otra vez vemos que 152 de estos 191 millones corresponden solamente a Ocinermin. El resto, los 21 millones más los 18, los 39 millones para personas naturales y jurídicas, corresponden a los 21 pliegos restantes de la PCM. Cuando hablamos de publicidad, tenemos un total de 11 millones. Como vemos, de los 11 millones que tenemos en publicidad de PCM, 6 millones son para Ocinermin y 5 millones son para la PCM y el resto de los otros 21 pliegos. Lo mismo pueden ver respecto de los demás sectores del gobierno, donde, por ejemplo, si nos detenemos en economía y finanzas, veremos que para consultorías de personas jurídicas tienen 75 millones, sin embargo, 22 de estos millones corresponden a Proinversión y 18 corresponden a la SUNAT, correspondiendo 35 millones al resto de otros pliegos. Lo mismo ocurre cuando se trata de consultorías a personas naturales y eso se refleja en los totales, lo mismo que en el caso de publicidad que vemos en la parte derecha del gráfico, donde en el caso de publicidad 33 millones en total, 25 de ellos corresponden a la SUNAT, que claramente tiene necesidad muy grande de hacer publicidad. Si pasamos específicamente al sector presidencia del Consejo de Ministros, voy a poder explicar con mayor detalle lo que ya había adelantado. Como ven, cuando hablamos de lo que se conoce como el sector PCM,
incluimos a la Presidencia del Consejo de Ministros, pero también a Servir, también a Indecopi, también a SUNAS, a Ocinermin, Ociptel, Ocitran, Concitec, de Vida, la DINI, también INEI y CEPLAN, además de la Presidencia, el despacho de la Presidencia de la República. Todos estos sectores, señor presidente, y por su intermedio, señoras congresistas, señores congresistas, son parte de lo que se conoce como sector PCM cuando hablamos tanto de consultorías como de publicidad. Si pasamos a la siguiente, veremos que cuando hablamos de lo que se ejecutó en el año 2018, el sector PCM ejecutó 384 millones. De estos, Ocinermin concentró la mayor cantidad de recursos con 323 millones, principalmente, como había adelantado, señor presidente, por el pago de la supervisión de la administración de los bienes del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y del desarrollo del gasoducto surperuano. 173.4 millones de Ocinermin fueron por el pago de la supervisión, por el pago, perdón, de la supervisión de la calidad de los contratos de los sectores energía, hidrocarburos, gas natural y minería, fueron casi 150 millones. Todos estos 323 millones de los 384 son solamente de Ocinermin y no son solamente a lo que conocemos coloquialmente como una consultoría, sino del servicio de cuidar los bienes que corresponden a los activos que tienen que ser cuidados por la situación que atraviesa actualmente el gasoducto surperuano. Cuando hablamos de Ocitran, podemos detallar que efectuó la supervisión de los bienes y de la concesión del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, hablo de la línea 1, así como la supervisión de obligaciones de los contratos bajo su supervisión. Ociptel realizó encuestas sobre la caracterización de la demanda de servicios de telecomunicaciones, consultorías legales y servicios de auditorías para estados financieros. La PCM específicamente destinó recursos para diseñar herramientas que permitan mejorar la gestión de las entidades públicas en temas de simplificación administrativa, calidad regulatoria, estructura y funcionamiento del Estado, gestión de la calidad y de servicios y de trámites, además de mejorar la implementación y operación de la plataforma de mejor atención al ciudadano que conocemos como MAC. Seguimos viendo, señor presidente, la ejecución presupuestal del año anterior. Cuando se trata de servicios de consultoría ya para personas naturales, Ocitran, Ociptel y SUNAS registraron gastos de servicios por supervisión de los contratos de concesión y la PCM contrató diversos servicios en temas de descentralización, demarcación y organización territorial, así como coordinación, modernización, entre otros. Cuando pasamos ya, dejando de lado las consultorías, a los servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, una vez más, el organismo supervisor Ocinermin concentró el mayor gasto por campañas de difusión a nivel nacional, específicamente por la aplicación Facilito, que es la que ayuda a los ciudadanos a conocer cuáles son los diferentes precios de combustible y tomar la mejor decisión para su propia economía, así como publicaciones en el Diario Oficial El Peruano. Ocitran también efectuó este tipo de publicaciones e Indecopi tuvo gastos en impresiones para sus oficinas regionales. El INEI tuvo gastos por la difusión de exámenes de nombramiento y ascenso de docentes y también en la medición de logros de aprendizaje, para lo que tiene un convenio con el Ministerio de Educación. Por su parte, la PCM efectuó contrataciones para la difusión de información para atender a la población en zonas vulnerables afectadas por heladas y también por friaje y para la publicación de avisos y normas legales en el Diario Oficial El Peruano. Pasando, señor presidente, ya al presupuesto inicial de apertura de este año, el sector PCM cuenta con 202.8 millones. Una vez más, como había anunciado, una cantidad menor a la del año anterior. En este caso, de estos 202 millones, Ocinermin nuevamente concentra la mayor cantidad de recursos por el pago de diversas consultorías realizadas a nivel nacional para supervisar empresas mineras, de electricidad, entre otras. Cabe anotar que en este caso y en esta información todavía no se incluye el monto que corresponderá por la administración ya mencionada de los bienes del gasoducto. Esto está previsto ya en la propia ley del presupuesto y son recursos que asignará el Ministerio de Energía y Minas. Ociptel realizará encuestas sobre la caracterización de la demanda de servicios de telecomunicaciones. Ocitran efectuará la medición del cumplimiento de los niveles del servicio IATA en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el primer y segundo grupo de aeropuertos en diferentes regiones.
Por su parte, la PCM elaborará planes de calidad para optimizar los servicios y los trámites de las entidades públicas y desarrollará estudios para la implementación de la plataforma de mejor atención al ciudadano, de manera que se garantice la permanencia del servicio al OMAC a nivel nacional 24/7, en forma virtual y además también en quechua. También implementará la metodología RIA para contar con una regulación de calidad y se fiscalizará y supervisará el cumplimiento de las disposiciones de simplificación administrativa en al menos 250 sedes de entidades a nivel nacional. Cuando pasamos a las consultorías para personas naturales, Ocitran y Ociptel destinan recursos para labores de supervisión, así como Indecopi para la evaluación de patentes. Por su parte, Devida cuenta con recursos para la ejecución de sus programas presupuestales en el marco de la lucha contra las drogas y el desarrollo alternativo. La Presidencia del Consejo de Ministros cuenta con recursos para diversos servicios en los temas de descentralización, demarcación, organización territorial, coordinación, modernización, entre otros. Cuando hablamos de los servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, tanto Sinermin como Indecopi concentran recursos para campañas de difusión a nivel nacional y publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y otros. La PCM realizará gastos para la publicación de avisos, también para normas legales en el Diario Oficial El Peruano. Hago una parte aquí, señor presidente, para hablar del proyecto BID, del que se ha hablado en los medios de comunicación. Y en este caso creo que es importante, señor presidente, y por su intermedio, señores congresistas, poner en contexto. Este proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo es un proyecto que responde a recomendaciones que fueron realizadas en el año 2016, señor presidente, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en los estudios de política regulatoria y de gobernanza con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto fue el año 2016. En septiembre de 2017 se otorgó la viabilidad al proyecto de inversión pública, el código es 2357130, y su implementación fue formalizada mediante el Decreto Supremo 181/2018 de Economía y Finanzas, contando con la opinión favorable de la Contraloría General de la República. En septiembre del año 2018 se suscribió el contrato de préstamo número 4399 OC-PE y la PCM ha iniciado en este 2019 la implementación del proyecto Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, a través de sus secretarías y oficinas de coordinación, demarcación territorial, descentralización, gestión social y diálogo, gestión pública, gobierno digital, oficina de cumplimiento y también la Oficina General de Administración. Es importante también, señor presidente, ofrecer un poco de detalle respecto del financiamiento y su ejecución. De los 60 millones de este proyecto, 50 están a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo y 10.9 millones están a cargo del Tesoro Público. Este proyecto, además, se ejecutará a lo largo de 5 años bajo la supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo y también de una firma auditora. Estará a cargo de la unidad ejecutora 18, Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, dentro de la PCM. La inversión principal, también es importante que lo aclaremos, señor presidente, porque como en los casos de consultorías, se ha entendido, por falta de información quizá, que todo este proyecto es un proyecto restringido a consultorías, cuando en realidad la inversión principal comprende procesos y equipos digitales para modernizar el Estado peruano. El objetivo principal de este proyecto con el BID, señor presidente, es mejorar la satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios públicos que presta el Estado, generando ahorros para los ciudadanos y mejorando además también el clima de negocios para las empresas. Promover la mejora regulatoria, es decir, la calidad de las normas legales y de los procedimientos y la simplificación administrativa, así como la interoperabilidad de las entidades públicas, optimizando los servicios presenciales y digitales para los ciudadanos y también para las empresas, es el otro gran objetivo de este proyecto. ¿Qué resultados esperamos con este proyecto? Esperamos reducir los costos de transacción tanto para ciudadanos como para las empresas y mejorar el nivel de satisfacción ciudadana, así como el clima de negocios, con un énfasis especial en las regiones. También esperamos reducir los costos y gastos de los gobiernos regionales y locales, por ejemplo, en la estandarización de los textos únicos de procedimientos administrativos, que se busca reducir la contratación con esto de consultores para la elaboración de instrumentos de gestión. Esperamos poner en funcionamiento 11 centros MAC y 30 plataformas MAC Express en Ayacucho, Puno, San Martín, Loreto, también en Huancavelica, Pasco, Amazonas
y en Moquegua, Apurímac, Huánuco, así como en Madre de Dios. Con este proyecto, señor presidente, mejoraremos la plataforma de interoperabilidad del Estado, conocida como PIDE, y se desarrollarán servicios digitales en el portal www.gov.pe. Queremos ofrecer un enfoque específico también, señor presidente, aprovechando nuestra presentación, en el enfoque de eventos de vida. Se ha comentado, quizás sin la debida información y sin el debido cuidado y fuera de contexto, que algunas de estas consultorías se refieren a una consultoría como para que el Estado aprenda a dar el pésame. Y creo que es una buena oportunidad estar presentes aquí en esta comisión, señor presidente, para esclarecer que esa es una manera equivocada y muy restringida de ver la verdadera función que se busca con este proyecto. Sabemos que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas recurrentemente enfrentan dificultades al tener que hacer infinidad de trámites, pero hay trámites específicos que tienen que ver con lo que se llama, no solo aquí, sino en varios de los países más avanzados, eventos de vida. Por ejemplo, eventos especialmente dolorosos como cuando cualquier ciudadano o ciudadana pierde a un familiar. Se han detectado en algunos casos, por ejemplo, como en el caso de accidentes de tránsito, que los deudos de las víctimas tienen que pasar por más de 18 pasos y realizar una serie de trámites ante la RENIEC, ante el Banco de la Nación, sin contar con la morgue, con la comisaría, sin contar incluso con la banca privada, para obtener el certificado de defunción y ordenar las cuestiones patrimoniales en medio de una situación emocional durísima. Lo que quiere decir el trabajo de enfoque de vida es un Estado que se preocupa por sus ciudadanos, no solamente para facilitar las cosas, no solamente para simplificar los trámites, sino también para que el ciudadano sienta que el Estado está a su lado en momentos así de difíciles. ¿Cómo pretendemos mejorar esta situación? A través de una ventanilla única que acompañe a los ciudadanos en estos momentos, así como en otros servicios. Pero es importante que aclaremos para que la ciudadanía lo tenga claro. No se trata de que nuestros funcionarios hagan un ejercicio para poder ofrecer condolencias o dar el pésame. Se trata de hacer que un evento tan doloroso pueda ser un evento simple, un evento en el que los ciudadanos consigan los objetivos que necesitan conseguir con un Estado que les facilita las cosas en una sola ventanilla, en lugar de hacerlos desplazarse por infinidad de lugares de nuestra ciudad, infinidad de trámites para poder sobrepasar un momento como este. En países como Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda se ha implementado ya el enfoque de eventos de vida, donde el Estado, como venía explicando, se coloca en el lugar del ciudadano y recorre los pasos que sigue para recibir un servicio. Después de tener conciencia de eso, decidimos trabajar para nuestros ciudadanos y ayudarlos en momentos así de difíciles. A través de este proyecto con el BID, entonces, invertiremos en mejorar los procedimientos y los trámites de esto que conocemos como eventos de vida a nivel nacional, regional y también a nivel local, para que podamos ver, como les decía, el fallecimiento de un familiar, el uso de los programas sociales Cuna Más, así como el programa Juntos. Esto permitirá, como decía, que los ciudadanos puedan acceder a servicios brindados por el Estado en una ventanilla única, lo cual va a ser un beneficio invalorable para todos ellos. Pasamos a Gobierno del Perú. El Perú primero. Gobierno del Perú. El Perú primero.